Qué bueno poder estar juntos, ¿verdad? Qué bueno poder estar juntos, que algunas veces lo he dicho, pero qué alegría poder en este momento estar en un país donde no se nos persigue por reunirnos, donde podemos reunirnos con libertad, donde podemos tener una Biblia en nuestra mano, en nuestro celular, sin importar quién nos vea, porque no somos perseguidos. Por eso quizá a alguien, ¿verdad? Quizá a alguien no le gusta nuestra vida, nuestra creencia, pero aquí no somos perseguidos por eso como sucede actualmente en otros países, ¿ok? Vamos a orar por la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir en este día. Padre, yo te doy gracias por tu presencia en este lugar, por la gracia de tu Espíritu disponible para cada uno de nosotros. De tu plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Por tu Espíritu podemos tomar de tu plenitud, podemos entender, podemos tener sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia, por la ayuda de tu Espíritu Santo. Y lo necesitamos para acercarnos a tu palabra. Dios, ayúdanos a acercarnos no solo con libertad, sino también con humildad a tu palabra, entendiendo que nuestros caminos, Señor, pueden ser diferentes a los tuyos, pero que tu palabra es verdad, que tú tienes la última palabra y queremos alinear nuestra vida y nuestro corazón a lo que tú dices. Hoy te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y seguimos con esta serie de Coronas y Corazones, donde estamos hablando de algunos reyes. Ya hablamos de Saúl un poco, hablamos también del profeta Samuel. Hablamos de esa transición entre los jueces y los reyes, de cómo el pueblo de Israel pidió rey, pidió que quería ser como las otras naciones. Y hace un par de semanas hablamos de este personaje bíblico David, pero siendo joven, ¿se acuerdan? Hablamos de David como un jovencito, 16, 17 años, que tenía unas características muy particulares que el criado o el siervo de Saúl conocía. Sí, cosas que no se ven a simple vista, cosas que solo podemos conocer por medio de una relación, pero algo había conocido y Dios utilizó estas características y esta relación incluso para abrirle las puertas del palacio, y ahí comenzó su trayecto hacia convertirse en rey. Pero hoy vamos a hablar ya de David como rey. Obviamente no podemos hablar de todas sus batallas, no podemos hablar de todas sus victorias, no podemos hablar de las distintas cosas que Dios fue haciendo a través de su vida. Me voy a enfocar particularmente en algo, pero quiero comenzar con esto. Todos tenemos algo por dentro que anhela hacer lo incorrecto. Y si le invitaron por primera vez, justo este día lo invitaron por primera vez, donde viene el pastor a decir esto. Pero sinceramente, esto es algo que tenemos que entender. Es una inclinación natural que tenemos a hacer lo que a Dios no le agrada. Realmente no somos tan buenos como creemos que somos. Y Dios lo sabe y deberíamos nosotros saberlo también. Obviamente yo sé que también existe en nosotros el deseo de hacer cosas buenas, de hacer el bien, pero aunque no lo queramos admitir, nuestro corazón se inclina a hacer lo incorrecto en muchas ocasiones. Nuestro corazón se inclina a hacer lo malo, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y es perverso. Y declara cosas como esta. Romanos 3 del 11 al 12 dice: no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. La Biblia declara que no hay un solo habitante de esta tierra que haga lo bueno delante de Dios. Que haga lo bueno siempre, porque podemos decir, bueno, pero yo hay días hay días buenos, ¿verdad? Hay días que hago lo bueno, hay gente haciendo cosas buenas, pero también hacemos cosas incorrectas. También nuestro corazón se inclina a lo que no le agrada a Dios. Romanos 7, 18 dice: yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz
de hacerlo. Y de nuevo, es Pablo que era fariseo de fariseos, tenía una posición religiosa importante, incluso que le daba cierta posición política. Era ciudadano romano, era parte del pueblo escogido de Dios. Él era judío y él entendía que era parte del pueblo escogido de Dios, pero además era ciudadano romano, que era parecido a hoy a tener green card o algo así. O sea, te daba cierto estatus tener nacionalidad también romana. ¿Sí? Tenías favores de parte legales que los judíos por sí solos no podían tener. Sin embargo, a pesar de todos sus títulos, a pesar de todos sus logros, a pesar de todas las posiciones, él llega a la conclusión: yo sé que en mi carne, nada bueno habita. O sea, yo sé que en mí hay cosas que no están bien. Y aunque hablamos de David con estas características especiales, que Dios estaba con él, que tocaba bien, que era prudente en sus palabras, cosas que vimos, también podemos ver en la Biblia que no era un hombre perfecto. Era un hombre que cometía errores, era un hombre que se equivocaba y que hacía lo incorrecto delante de Dios. Y quiero que leamos este pasaje que leímos hace un par de semanas, pero creo que es importante para lo que vamos a ver. 1 Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios vuelve a traer esta palabra al pueblo de Israel. David sabía, Samuel sabía, y todos en Israel empezaron a conocer que Dios no solo se fijaba en las cosas que todos vemos en lo externo, sino que Dios se fija en el corazón. David como rey tenía todo. Todo lo que hacía le salía bien, tenía éxito en todas las batallas, Dios iba con él, Dios lo ayudaba. Bueno, Dios lo ayudó desde que empezó a ser perseguido por Saúl. En cada batalla, en cada lucha, en cada situación, venció a sus enemigos una y otra vez. En parte de la historia mostró misericordia a Mefiboset, ¿verdad? Parte de lo que él era un hombre que iba haciendo las cosas de manera correcta. Su reino se extendió, todo marchaba bien, todo estaba bien, hasta que en un momento David, punto número 1, comete pecado e intenta encubrirlo, intenta esconderlo, intenta ocultarlo, ¿ok? Este es David que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero igual que nosotros tenía lucha. Y la semana anterior yo les decía, si a David, este David con las ovejas, que había peleado con leones, osos, o incluso con Goliat, así jovencito, si le hubiesen hecho la pregunta: David, ¿tú serías capaz de acostarte con la mujer de otro hombre, asesinarlo para casarte con ella? Y David hubiese dicho a sus 17, 18 años: yo no sería capaz de eso. Porque la verdad es que muchos de nosotros creemos que no somos tan malos. Pero quiero decirte bíblicamente, y lo vamos a ver, que la profundidad de nuestro pecado es mucho mayor de lo que nosotros llegamos a considerar o a pensar. Por eso era necesario la sangre de Cristo. Por eso era necesario el sacrificio. Porque nuestra maldad era muy profunda y nos separa de Dios. En 2 Samuel 11 vemos esta historia. David ve a Betsabé, le gusta, comete adulterio con ella. En este evento queda embarazada, ¿ok? Y David, que era un hombre inteligente, quizás, quiso ocultar lo que había hecho. Él sabía que lo que había hecho estaba mal. Sin embargo, decidió tratar de ocultarlo. No se los voy a leer porque quiero hacer énfasis en algunas otras cosas, ¿sí? David entonces llama al esposo Urías. Están en plena guerra, ¿ok? Están en plena guerra. Lo manda a llamar, le dice: ven, tengo un obsequio para ti. Lo invita al palacio, cena real, alcohol, vino. Y luego le dice a Urías: vete a tu casa y mañana en la mañana sales de nuevo a la lucha. Y de repente, cuando David se da cuenta, Urías estaba acostado afuera
no fue a su casa y él le dijo, hey, ¿por qué no fuiste a tu casa? Pero Urías era un hombre íntegro, era un hombre que de verdad, quizás no hablamos tanto de él, pero Urías dijo, no, yo no puedo ir, celebrar, acostarme con mi esposa mientras que mis compañeros están en pie de lucha en la batalla. No puedo hacerlo. ¿Cuál era el plan de David? El plan de David era que Urías se acostara con su esposa y llegara a pensar que ese embarazo que había ahí era de él y no había pasado nada. Sin embargo, bueno, Urías toma esta decisión y David hace planes para que Urías sea eliminado. Manda una carta y le dice, al día siguiente con el mismo Urías, le dice, por favor me ponen a Urías en primera fila. Si la idea era que fuese de los primeros que en batalla perdía la vida, y así fue. Urías fue asesinado en batalla y David se casó o tomó como esposa a Betsabé, ¿verdad? Y de nuevo, parecía que no había pasado nada, nadie se enteró porque nadie lo vio, solo lo sabía él y Betsabé. A David se le había olvidado, como quizás a nosotros en algunas ocasiones se nos olvida, que Dios ve todo, que Dios ve el corazón, que Dios ve las intenciones, que Dios ve las motivaciones, que Dios ve lo profundo de nuestros pensamientos, lo que nadie ve, que Dios ve los planes y las maquinaciones del corazón humano y cómo David había construido todo un plan para salirse con la suya de aquello que había hecho. Entonces, aquí es donde viene el número 2, donde por medio del profeta Natán, Dios confronta a David. ¿Ok? No sabemos cuánto tiempo había pasado, no había nacido el niño, entonces estaba el embarazo, pero en ese proceso no había pasado nada, seguía él como si nada, pero Dios envía al profeta Natán, y eso sí se los quiero que lo leamos. Segunda de Samuel 12, del 1 al 10, dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo, 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Versículo 5. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán, tan cierto como el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Sí, él decía, ¿cómo este? Porque somos rápidos para señalar a los demás, ¿verdad? No sé qué palabra usó, ruin. ¿Cómo se le ocurrió hacer algo tan ruin, verdad? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Sí, algo así debe haber sonado. ¿Qué? Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Entonces Dios envía al profeta y Natán tiene una idea, ¿verdad? De contarle primero una historia, porque no podía llegar a confrontarle de una vez al rey, porque no sabía cómo iba a reaccionar, ¿verdad? En ese tiempo, si al rey no le gustaba mucho lo que venías a decirle, te llevaban por la puertica de atrás, ¿verdad? Para darte un regalito distinto.
Era delicado llegar y ofender al rey. Era delicado llegar y hacer algo que quisiera enojar al rey. Entonces él cuenta esta historia con mucha sabiduría y hace que David se dé cuenta de lo que había hecho. Yo les pregunto algo, ¿él sabía lo que había hecho? Sí, porque él lo planeó y quiso ocultarlo. Es decir, él sabía que lo que había hecho estaba mal, pero quizás no se había dado cuenta de qué significaba eso para el corazón de Dios. Quizás no se había dado cuenta cómo Dios realmente estaba viendo esto en su vida. Natán, en una confrontación privada, le expone a David los terribles alcances de su pecado y de su maldad. Y a diferencia de Saúl, el rey anterior, David no se justifica. David no busca no, es que bueno, es que tú no sabes, tengo que contarte bien. No, él no se justifica. Simplemente reconoce su pecado, se arrepiente y confiesa sus pecados y va a Dios para hacerlo. Y lo encontramos en el Salmo 51, que es el salmo que fue escrito por David después de que Natán lo confrontó con el pecado con Betsabé, y David se confiesa delante de Dios con estas palabras, y quiero que las leamos. Salmo 51, del 1 al 12, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor y conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu de obediencia me sostenga. Él empieza, como se da cuenta de lo que había hecho, va delante de Dios con estas palabras. A confesar su pecado, a pedir que Dios lo limpie. Pero quiero llamar tu atención y quiero dedicar estos minutos que me quedan para eso, para que quizás podamos entender lo que es el verdadero arrepentimiento a la luz de la Biblia. Porque si algo sabía hacer David era eso. Era un hombre imperfecto, pero sabía cómo arrepentirse, sabía cómo ir a Dios y sabía sobre todo, que es lo que quiero hacer énfasis, dónde estaba realmente el problema. Porque él no dice, fíjense, ustedes leen todo el Salmo 51 y él nunca dice: Señor, perdóname por lo que hice con Betsabé. No, él no se enfoca en el hecho, él se enfoca en que en su corazón, él no se había dado cuenta que había tanta maldad como para acostarse con la mujer de otro hombre y mandarlo a matar. Él se dio cuenta que era un problema de su corazón. Y entonces por eso le dice a Dios: lávame de mi maldad, límpiame, yo soy pecador desde que nací, dame un corazón limpio. Él entendía que el problema principal era su corazón. Y quiero que sepas que no es el problema nada más de David, es el problema que tú y yo tenemos. Jesús dijo que es del corazón que sale, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque lo que sale viene del corazón, y del corazón es que vienen todas las cosas terribles que vemos en el mundo y que nosotros mismos, muchos de nosotros, también hacemos. La palabra arrepentimiento en el hebreo, en el griego metanoeo o metanoia, significa pensar diferente o reconsiderar. Sin embargo, en nuestra cultura, la palabra arrepentimiento tiene una connotación como mala, como
como un mal sabor. Cuando te dicen tienes que arrepentirte, es como, genera como una sensación extraña porque nos enseñaron que nos arrepentíamos porque, bueno, habíamos hecho, ¿verdad?, algo mal, porque teníamos que confesarle a nuestra mamá que nos comimos la torta que había dejado en la nevera. Era como un tema que siempre nos generaba como esto, pero bíblicamente, iglesia, quiero hacer énfasis en esto. El arrepentimiento es la norma para la vida del creyente. Es parte fundamental del evangelio. El arrepentimiento y la fe van de la mano y lo necesitamos todos los días si queremos crecer en el evangelio y si queremos que el evangelio lleve fruto en nuestra vida. No existe la posibilidad. El arrepentimiento no es un evento, no es un momento en que me equivoqué por algo y pido perdón. No, yo necesito vivir constantemente arrepintiéndome y creyendo en el poder de Dios y creyendo en el poder que hay en el evangelio. Marcos 1:15 dice, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora, esto no es solamente en un momento. Esto necesitamos hacerlo constantemente. El patrón recurrente de la vida cristiana es esto: el arrepentimiento y la fe. Nunca, escúchame bien, nunca dejamos de necesitar arrepentirnos. Porque creo que puedes llegar a la misma conclusión que yo, de que nos equivocamos constantemente, de que constantemente cometemos errores, de que constantemente hacemos algunas cosas que a Dios no le agrada. Y el tema con el arrepentimiento es el siguiente, que nuestra misma naturaleza pecaminosa puede llevarnos por un camino incorrecto en el arrepentimiento y convertir el arrepentimiento en algo egoísta. ¿Por qué? Porque simplemente pedimos perdón por algunas situaciones, nos arrepentimos porque alguien nos dijo o entendemos que hicimos algo malo, pero lo único que queremos es sentirnos mejor. Lo único que queremos es limpiar nuestra conciencia. Lo único que queremos es sentir que nosotros hicimos nuestra parte para arreglar el problema. Pero realmente, y aquí es un tema individual con el Señor y con el Espíritu Santo en tu vida, realmente a ti no te pesa ni te duele lo que hiciste. Solo no quieres un castigo, solo no quieres consecuencias, solo quieres sentirte bien, quieres limpiar tu conciencia y volver a la normalidad, ¿verdad? De que, bueno, ya hice mi parte, de que hice algo malo, pero lo solucioné. Y hay dos patrones que yo quiero plantear con el cual tenemos que ver el arrepentimiento, uno correcto y uno incorrecto, ¿ok? El patrón incorrecto es el patrón de remordimiento y resolución. ¿Qué dije? ¿Ok? El remordimiento es, sí, eso que sentimos cuando hacemos algo malo, pero el tema con el remordimiento es que dice algo como esto: no puedo creer que yo haya hecho esto. Se me chispoteó. Eso es remordimiento. Es que estaba molesto y dije lo que no tenía que decir. ¿Sí? Entonces, cuando sentimos esto, buscamos la resolución. Prometo hacerlo mejor la próxima vez. Prometo que no voy a volver a hacerlo. Prometo que la próxima vez voy a hacerlo de otra manera. Y aquí hay dos problemas con este patrón, que es el patrón más común que yo he visto en mi vida y en la vida de otros. ¿Sí? Sentimos remordimiento, pero sobre todo es con esa sensación de, bueno, yo no soy tan malo, solo que a veces se me va, pero no soy así. Y la resolución de querer intentar hacerlo mejor la próxima vez. Y lo primero con esto, el primer problema con esto es que nos tenemos en muy alta estima nosotros mismos. Y no creemos realmente en la profundidad de nuestra maldad, de nuestro pecado y la perversidad que hay en nuestro corazón. Por eso reaccionamos con sorpresa cuando el pecado se manifiesta en nuestra vida. No puedo creer. No, pero es que se me fue.
Es como decir, yo en realidad no soy así. El segundo problema es que pensamos con este remordimiento y resolución, es que pensamos que podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y yo no sé cuántas veces, voy a hablar de mí, no voy a hablar de ti, no sé cuántas veces te ha pasado que te equivocas en algunas cosas y te sientes mal por ellas y dices, ok, no sé qué me pasó, ese no soy yo. Quieres hacerlo mejor la próxima vez, pero pasan los días y sigues en lo mismo, y pasan los días y sigues en lo mismo, y tienes años en lo mismo. ¿Por qué? Porque este tipo de arrepentimiento no soluciona el problema, porque tú y yo estamos incapacitados para solucionar el problema del pecado en nuestra vida. Si tú y yo podemos solucionar el pecado en nuestra vida, Cristo no hubiese venido. Pero Cristo vino porque tú y yo no podemos solucionar el problema del pecado. Tú y yo no podemos convertirnos en mejores versiones por nuestra propia fuerza. Tú y yo no podemos vencer el pecado porque nuestra naturaleza nos arrastra al pecado. En tus fuerzas y en mis fuerzas es imposible. Y este es el problema con este tipo de arrepentimiento. Primera de Juan 1, del 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y quiero decirte algo, todos pecamos. Por eso todos necesitamos arrepentirnos. Y Dios nosotros tenemos una escala moral de pecados, ¿verdad? Cuando se habla de un pecado sexual en la iglesia, es como, pero es lo mismo el mentiroso delante de Dios. El que roba delante de Dios es igual de pecador. Igual necesita de la gracia de Dios para ser libre del pecado. El patrón que yo creo que nos lleva al verdadero arrepentimiento que veo en David y veo en otros hombres de la Biblia, en vez de ser remordimiento y resolución, es darse cuenta y arrepentirse. Ahora, ese darse cuenta es importante porque fue lo que le pasó a David. Darse cuenta es, yo hice esto porque esto es lo que realmente yo soy, porque esto es lo que realmente hay en mi corazón. Entonces ya no dejo de pensar solo en el hecho puntual, en el fruto que fue el pecado, y empiezo a ver qué es lo que está gobernando en mi corazón, qué es lo que en mi corazón hay que me está llevando constantemente a este pecado, y entiendo que el problema no está en algunas acciones que se me van de vez en cuando, sino que el problema está en mi corazón. El pecado es una condición, no solo un comportamiento. Es la condición que hoy tenemos en nuestra naturaleza, pero que por la gracia de Dios puede ser vencida y cada día podemos ir mejorando y ser libres del poder del pecado, porque ahora dice la Biblia que ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. No quiere decir que vamos a estar libres, porque todos vamos a tener lucha, pero esas luchas van a tener victoria, a diferencia de que los que luchan sin el poder de Cristo y del Espíritu Santo en su vida nunca lograrán una victoria completa en eso. Ahora, también el arrepentimiento verdadero es un estilo de vida. No es una práctica ocasional. No es cuando en la iglesia tocan una canción lenta, ¿verdad? Y decimos, es hora de arrepentirnos, iglesia, vamos, arrodíllese, pida perdón. Está bien esos momentos, pero ese debería ser nuestro estilo de vida constante. Deberíamos ser conscientes de que constantemente estamos pecando y necesitamos arrepentirnos, pero sobre todo necesitamos depender de la gracia de Dios. Y quiero dividir el arrepentimiento bíblico en cuatro pasos. No estoy diciendo que sean los únicos 4 pasos, ni es el eslogan, ¿verdad? 4 pasos para arrepentirte bíblicamente. No.
pero es lo que puedo traer para tratar de dividir y de que nos quede un poco más claro, pero creo que hay mucho más. O sea, no quiero limitarlo a 4 cosas, pero creo que son 4 cosas muy esenciales para discernir cuando mi corazón está arrepintiéndose realmente o cuando lo que estoy sintiendo es solo remordimiento y quiero solucionarlo por mis propias fuerzas, pero no encuentro la manera de ser transformado, porque solo el verdadero arrepentimiento nos lleva a la transformación. Solo el verdadero arrepentimiento nos lleva a eso. Y es lo que yo veo en David constantemente. Por eso yo creo que por eso la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo cuando leía eso, yo decía, ¿por qué? ¿Cómo un hombre conforme al corazón de Dios se acuesta con otra mujer, asesina? Y no son sus únicos pecados. En la Biblia hay varios. Hoy solo estoy hablando de esto, pero él se equivocó muchas veces. Hizo muchas cosas buenas, pero también hizo muchas que desagradaron el corazón de Dios. Pero era un hombre rápido para arrepentirse. Era un hombre que entendía que necesitaba de Dios para poder salir de esas condiciones. Entonces, en primer lugar, el arrepentimiento bíblico está orientado hacia Dios y no hacia mí. ¿Ok? No se trata de cómo me siento al respecto. Se trata de lo que la Biblia ha establecido, de lo que Dios ha establecido. E incluso, aunque yo no me sienta mal, lo que estoy haciendo es incorrecto y va dirigido a Dios. Porque a algunas personas, como la palabra arrepentimiento suena como a llorar, ¿verdad? Algunas personas no se sienten mal por lo que están haciendo. Es más, lo están disfrutando. Pero necesitan la verdad y entender, esto no se trata de cómo me siento, porque ahora el mundo de hoy dice que si está bien para ti, entonces está bien. Que si te hace sentir bien, entonces está bien. Que si te hace sentir bien a ti y no le haces daño a otra persona, entonces está bien. Y quieren manejar este concepto de esta manera. Pero bíblicamente Dios ha establecido lo que está bien y lo que no. Dios ha establecido lo que es correcto y lo que no. Y no está sujeto a opiniones. Entonces está orientado hacia Dios y no hacia mí. Lo veo en el Salmo 51, versículo 4, dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. David no se justifica. Mire, Dios... Fíjense esto, Dios por medio del profeta Natán le dice, asesinaste a Urías. Él podía decir, ya va un momentico, yo no es que lo asesiné. O sea, yo di una orden de que lo pusiera, no sé si me explico, pero ahora, mire, usted y yo nos podemos justificar entre nosotros, pero delante de Dios que conoce el corazón, Él lo tenía claro. Ya Dios había visto todo lo que Él había planeado y maquinado. Y por eso Él no tiene objeción ni siquiera con su juicio, con lo que Dios le dijo, la espada no se apartará de tu casa. ¿Y sabes qué dice David? Es justo tu sentencia. Porque he hecho lo malo delante de ti. Tu juicio es impecable. Yo hice lo malo delante de ti y está bien. Pero Él llega a esta conclusión, contra ti he pecado. Y este es el primer paso, o no sé si el primero, pero es uno de los pasos importantes para entender el verdadero arrepentimiento. Está orientado hacia Dios. ¿Qué opina Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Por qué esto ofende el corazón de Dios? ¿Por qué entristece al Espíritu Santo? Y aunque yo tenga una opinión o alguien tenga una opinión diferente, entiendo, Señor, esto que estoy haciendo te ofende a ti y no quiero hacerlo más. No quiero seguir en esta conducta que a ti no te agrada. Quiero ser transformado, quiero verlo de otra manera. En segundo lugar, el arrepentimiento bíblico está motivado por un dolor, pero producido por Dios y no producido por nuestra conciencia. Miren lo que dice 2 Corintios 7:10. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para
salvación. Eso lo produce el Espíritu Santo. Y los que hemos creído en Jesús, a mí me lo enseñaron así en la escuela bíblica dominical de niño. Entonces tenemos una alarmita que es el Espíritu Santo. ¿Sí? A mí me lo enseñaron así, que te dice, hey, lo que estás haciendo no está bien. ¿Ok? Entonces, dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Entonces, hay una tristeza que proviene de Dios. Hay un dolor que proviene de Dios. Hay un dolor que proviene del Espíritu Santo. Cuando, al igual que David, no es en el momento, ni siquiera es después. Es cuando te das cuenta de lo que has hecho por la revelación de Dios. Mire, si Natán no habla con David, él pasa la página, pero Dios lo confrontó. Y hoy en nuestra vida, Dios usa la Biblia, Dios usa el Espíritu Santo, Dios usa a la persona que tienes al lado para hablarte y decirte lo que no está bien en tu vida. Necesitamos tener la humildad para recibirlo. Y que Dios produzca esa tristeza que produce el verdadero arrepentimiento. Decir, ay Dios, cuando me doy cuenta, no Señor, esto está mal, no quiero. Y voy y me arrepiento, y voy y confieso mi pecado. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. El simple remordimiento de nuestra conciencia produce muerte. Y no sé si te ha pasado a ti, pero me ha pasado a mí. Y vivo años haciendo lo mismo y sintiéndome mal, pero no hay ningún cambio, ninguna transformación, porque miren, la tristeza que produce el mundo, la tristeza que produce nuestro egoísmo, la tristeza que produce nuestra conciencia, es una tristeza que, a diferencia de la tristeza que produce el Espíritu Santo, que nos lleva a Dios, es una tristeza que nos aleja de Dios. Por eso lleva a la muerte, porque es una tristeza que te dice, así tú no te puedes acercar a Dios. Es una tristeza que te dice, no seas hipócrita, no vayas más a la iglesia, deja de leer la Biblia y haciendo lo que estás haciendo. Es eso que empieza, y en vez de acercarnos a Dios, nos empieza a alejar, y por eso produce muerte en nosotros. En tercer lugar, y creo que esto es muy importante, el arrepentimiento bíblico está centrado en el corazón y no en las acciones externas. Obviamente tengo que confesar mis pecados, ¿verdad? Incluso si herí a alguien, tengo que ir y pedirle perdón. Pero está enfocado, está centrado en el corazón. Salmo 51, 10. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Ya me di cuenta, ese es el problema. El problema es mi corazón. Entonces, cuando yo me arrepiento, porque necesito estarme arrepintiendo constantemente, necesito hacerme consciente, el problema no son las acciones particulares que estoy haciendo únicamente. El problema es que esas acciones son fruto de lo que hay en mi corazón. Entonces es ahí donde está el verdadero problema. Es ahí donde entonces yo empiezo a clamar de manera diferente. Y ya no solo digo, Señor, perdón por decir una grosería cuando se me metió el motorizado, sino que empiezo a decir, Señor, cuánta basura hay en mi corazón, para que ante situaciones como esta, lo primero que salga de mi boca es una grosería. ¿Se entiende la diferencia? Porque yo puedo pedir perdón 1000 veces. En la mañana lo decía, nosotros tenemos 2 hijos. Y voy a hablar de Mateo. Isaac no es menos pecador, Isaac es igualito. Vamos a dedicar uno de estos domingos, voy a hablar de la inocencia que decimos que tienen los niños. Bíblicamente todos nacemos pecadores. Todos. ¿Ok? Un día vamos a hablar de esa inocencia de la que algunos hablamos. Pero Mateo, yo le digo, Mateo, no te subas a la silla. Es una instrucción clara. Y le digo, te estoy dando una instrucción, obedece. Ok, papi. Me volteo. ¿Por qué se ríe? Me volteo y está subido en el lugar que le dije,
Mateo, te dije que no te subieras ahí. Y él se baja y me dice, perdón, papi. Con esa vocecita, perdón, papi. Y yo, está bien, hijo, obedece. Me vuelvo a voltear. Y al ratico, está subido otra vez en el mismo lugar, agarrando lo que le dije que no agarrara. Mateo, te di una instrucción clara, hijo, no te subas ahí, es peligroso. Se baja rapidito, perdón, papi. Y esto que yo veo en Mateo, me di cuenta que está presente en mi vida. Que me la paso diciéndole al Señor, perdón, papi. Y repitiendo una y otra vez las mismas cosas. Porque es que no se trata de pedir perdón por una situación particular. Se trata de comprender que Mateo no está en la edad de comprender eso. De comprender que yo en mi corazón soy desobediente, que yo en mi corazón tengo una inclinación a hacer lo que no le agrada a Dios. Y por eso clamo para que Dios obre en mi corazón. Para que Dios me ayude a entender cuáles son los ídolos que en mi corazón he levantado para actuar de esta manera. Por eso David decía, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu de rectitud. Él entendía, ahí está el problema. Y yo creo que el arrepentimiento nuestro sería diferente si nos enfocamos en nuestro corazón. Si dejamos de sorprendernos con lo que estamos haciendo, ay, se me fue la grosería con el motorizado, y empiezo a entender, no, hay un problema en mi corazón. Hay un problema porque estoy reaccionando de esta manera en estos momentos particulares. Hay un tema, hay suciedad, hay basura y necesito ser limpiado. No necesito solo pedir perdón por acciones, necesito que mi corazón sea limpiado. Si no, nada va a cambiar y voy a seguir con el perdón, papi, toda la vida. Porque nada va a cambiar hasta que mi corazón sea transformado. En cuarto lugar, creo que pueden haber muchas otras cosas, pero voy a mencionar solo estas 4. El arrepentimiento bíblico mira a Jesús para liberación del pecado. No solo para liberación del castigo, sino para liberación del pecado. Entiendo que yo no tengo la capacidad de solucionar el problema. Otra vez, es un tema en mi corazón, ¿sabes? No puedo. Obviamente, no estoy diciendo que no tienes que tomar acciones. Hay acciones que tienes que tomar, hay decisiones que tienes que tomar, hay relaciones que tienes que cortar, hay cosas que tienes que hacer, pero tú no puedes solucionar el problema del pecado. Necesitas de la gracia de Dios, necesitas ir a Dios. Cuando pecamos, y lo vamos a hacer, si no lo has hecho hoy, porque son la 1 de la tarde y estás en la iglesia, espérate a las 8. Necesitamos reconocer que nuestro pecado es contra Dios. Obviamente a veces pecamos contra otro y también tenemos que, pero principalmente es contra Dios, y por eso tengo que discernir y entender que hay un problema en mi corazón. Necesito pedirle a Dios que me limpie de eso que hay. Necesito llamar las cosas como son. No solo, Señor, perdón por mentir, sino, Señor, ayúdame porque soy un mentiroso constantemente. Está ahí arraigado a mi corazón y necesito de Dios. Necesitamos aprender a recibir el perdón de Dios por fe. Porque también a veces la gente se queda clavada en unas cosas. Piden perdón por lo mismo todos los días. Y ya Dios ya lo perdonó. Ya. Sí, es más, la Biblia dice, yo soy que por amor a mí mismo borro tus rebeliones y no me acordaré. No, y nosotros se la pasamos recordándoselo. Sí, el Señor ha decidido, no es que el Señor tenga mala memoria. Él ha decidido en su amor no tomar en cuenta nuestros pecados por la gracia que nos ha mostrado por medio de Cristo. Entonces también tenemos que aprender a recibir el perdón de Dios por fe. Y que si estamos orando para que Dios transforme nuestro corazón, Dios lo está haciendo. Esto es fe, Dios está obrando, aunque yo no lo esté viendo. Y necesitamos aprender a depender del poder de Dios para alejarnos del pecado. Necesitamos depender de su poder para eso. Primera de Juan 2, del 1 al 2, para explicarte lo último. Mis queridos hijos,
Escribo estas cosas para que no pequen. ¿Qué quería el apóstol Juan? Que no pecaran. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dios es justo. Nuestro Dios Padre es justo, totalmente. Y Él no puede simplemente pasar por alto el pecado, porque eso sería injusto. ¿Okay? Cualquier juez en la tierra que pase por alto el delito de alguien y le ofrezca el perdón sin ninguna consecuencia sería un juez injusto. ¿Me estoy explicando? Entonces, ahora la Biblia dice en el Nuevo Testamento que si pecamos, es por eso que podemos acercarnos y arrepentirnos más ahora que antes, porque ahora tenemos a un abogado defensor, a un intercesor, a Jesucristo el justo, el que llevó el pago por nuestros pecados. Las consecuencias, el juicio de Dios por los pecados que yo he cometido y que cometo. Cuando me acerco al Padre para pedir perdón, en su justicia perfecta, Él puede perdonarme y olvidarse de mis pecados, porque Jesucristo pagó por ellos. Por eso Él intercede. Él es el único que puede interceder. Él intercede porque entonces Dios no deja de ser justo. Sigue siendo el juez más justo. ¿Saben quién no tenía eso? David. Y tuvo que llevar sobre él lo más horrible. Vean la historia desde 1 Samuel 11. Su hija es violada por su hermano. Su otro hermano toma venganza, lo mata. Absalón se levanta, su hijo, contra él, lo persigue para dividir el reino. Muere Absalón, se levanta el otro. Lo que Dios le dijo: la espada no se apartará de tu familia. El hijo que iban a nacer muere. Muchísimas cosas. Hoy tenemos al intercesor. Y quiero decirte esto con cuidado. Dios castigó a David por su pecado. Nosotros vivimos consecuencias de decisiones que tomamos, pero Dios ya no nos castiga, porque el castigo de nuestros pecados fue sobre Jesús. Deberíamos apreciar más eso. Obviamente hay consecuencias que no son castigos, son consecuencias, porque si Dios nos castigara por lo que hacemos, lea el Antiguo Testamento. Mire lo que la gente le pasaba cuando ofendía el corazón de Dios, porque no existía el intercesor. Y Dios es justo, pero ahora el intercesor está allí y dice: Padre, él ha creído en mí, ella ha creído en mí, su cuenta está saldada, su culpa está pagada. Entonces Dios puede perdonarnos, limpiarnos y empezar la obra por medio de su Espíritu en nuestro corazón de transformación para vida. Esa es la diferencia que algunas personas me han preguntado: ¿por qué Dios del Antiguo Testamento es sangre, sudor y... ¿verdad? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento no vemos eso? ¿Por qué cuando ofrecieron un fuego extraño, de una vez el fuego los consumió? ¿Y por qué se sigue subiendo gente en las iglesias y ofreciendo fuego más extraño posible y no les pasa? Porque hay un intercesor. Pero no quiere decir que Dios diga: no, vive como quieras. No, eso no dice la gracia. Por eso Pablo dice: no tomen la gracia como excusa para el pecado. Es por eso que vengo a plantearte que el arrepentimiento es nuestra norma como creyentes. Y creo que David tenía estas tres cosas.
Era un hombre que amaba a Dios. Indudablemente amaba a Dios. No era perfecto, pero amaba a Dios. Segundo, era un hombre que anhelaba la presencia de Dios. Él fue el que escribió: una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en su templo, para contemplarlo, para ministrarle, para conocerlo. Él era un hombre que anhelaba su presencia. Pero en tercer lugar, era un hombre que cuando se daba cuenta que lo que había hecho ofendía a Dios, se arrepentía. Y yo creo que estas son las tres cosas que hacen que la Biblia diga que era un hombre conforme a su corazón. Características que tú y yo ahora podemos tener en Cristo de una manera mucho más profunda. Y yo creo que en este tiempo también Dios está buscando gente que sea conforme a su corazón, gente que lo ame a Él, gente que anhele su presencia, y gente que se arrepienta cuando se da cuenta, que debería ser todos los días, porque todos los días nos equivocamos, que necesitamos su gracia para alejarnos del pecado y de las tendencias de nuestro corazón a hacer lo que a Dios no le agrada. Segunda de Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Así que quiero invitarte a que inclines tu rostro ahí donde estás. Y no te voy a invitar a un tiempo de arrepentimiento, porque te lo acabo de decir, el arrepentimiento no es un momento ocasional. Debería ser un estilo de vida. Deberíamos, porque cuando entendemos que nuestro corazón necesita ser transformado, voy a estar constantemente pidiendo eso. Pero sí quiero que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a identificar cuándo te estás arrepintiendo de verdad y cuándo es solo remordimiento en tu vida. Espíritu Santo, yo clamo para que tú nos permitas discernir cada momento de nuestra vida y llevar a cabo, Señor, en nuestro corazón el verdadero arrepentimiento que nos lleva a la salvación, al poder que hay en tu Espíritu para alejarnos, para vencer la tentación y el pecado. Hoy entendemos que nuestras fuerzas son insuficientes y que no podemos solucionar este problema, que solo la gracia de Jesús hace que sea posible que yo pueda vencer ahora el pecado, porque Él lo venció por medio de la cruz. Señor, ayúdanos a comprender que el pecado tiene que ver con nuestro corazón, y a clamar cada día para que nuestro corazón sea transformado, para que nuestro corazón sea limpiado, para que nuestro corazón reciba por medio de tu Espíritu el ser un corazón recto delante de ti. Queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón tuyo en este tiempo. Gracias por Jesucristo, Padre. Gracias por el intercesor. Gracias porque abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Gracias porque ahí está intercediendo por nosotros. Gracias porque ahí está como abogado defensor clamando por nosotros. Gracias. Gracias porque ahora podemos acceder al perdón por completo. En tu presencia hay perdón para que seas reverenciado. Yo te pido, Dios, llévanos constantemente al verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Llévanos constantemente, así como David, cuando se equivocaba, entendía lo que tenía que hacer y iba a tu presencia con un verdadero arrepentimiento, clamando por la ayuda y la gracia que podía encontrar en ti. Hoy te glorificamos por tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias. Ayúdanos a ver el arrepentimiento no como algo malo o algo de mal sabor, sino como algo normal en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y cuánto lo necesitamos cada día, Señor.
y ir siendo transformados, Señor, desde adentro hacia afuera. Hoy te damos gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.